Pastor Tocayo Junior, hoy quiero hablarte acerca de mi accionar. ¿Cómo estamos accionando nosotros al mandato de nuestro Dios? ¿Estamos cuestionándoles? ¿O somos como aquellos hijos, verdad? ¿Ha escuchado usted decir a los que tienen varios hijos, es que yo tengo un hijo que es un inteligente, otro es un intelectual, otro es no sé qué, otro es no sé qué, y hay uno que es un respondón? Ese todo uno dice algo y no se queda callado. ¿Seremos nosotros esa clase de hijos delante de nuestro Padre Celestial? Que Él dice, vino palabra de Jehová a mi siervo y dijo, pero Señor, ¿por qué? Pero es que mira, pero es que pareciera, y siempre tenemos que estar cuestionando al Señor y pareciera que nunca estamos de acuerdo con nuestro Dios. Hoy quiero llevarte a Josué capítulo 3 y dejarte la tarea que lo leas todo. Yo te lo puedo leer todo, son 17 versículos, pero nos llevaría más tiempo en la lectura. Quiero llevarte a este Josué capítulo 3, léelo completo, estúdialo, escudriñalo, apunta las cosas maravillosas que suceden en este pasaje. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Vamos a ver, verso 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y eso es lo que quiero dejar en tu espíritu y en tu corazón. Como punto número 1, debemos de estar nosotros santificados en todo momento, porque el Señor mañana hará maravillas entre vosotros. Y mañana te vuelves a santificar delante del Señor, porque pasado mañana, y mañana lo vas a decir no pasado mañana, sino mañana el Señor hará maravillas sobre vosotros. Y el siguiente día yo me santifico y sigo honrándole y buscando intimidad con el Señor, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Y todas las noches yo me purifico y le digo, Señor, si te he ofendido en este día, tú sabes que yo soy un pecador, Señor, y al siguiente día, porque sé que mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Siempre el día que viene es un día expectante a un milagro maravilloso que Dios tiene preparado para ti. Pero tú y yo debemos de ser santos, porque yo soy santo, y debemos de hacerlo nosotros en privado con el Señor, con nuestro matrimonio, con nuestra familia, e impactar a nuestras generaciones para que todos los días vivamos en santidad delante del Señor, primero para honrarle, para glorificarle, y porque mañana Él hará maravillas entre vosotros. Mire cómo es de importante vivir honrando el nombre del Señor, porque Él siempre tiene cuidado de vosotros, porque Él tiene los mejores pensamientos para cada uno. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de maldad, para entregarte el final que esperáis. Pero santifícate, porque mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Qué hermoso es poder recibir y esperar eso del Señor. Pero tengo que tener mi acción para recibir esa reacción de parte de Dios. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Verso 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan, mira, este verso es uno de los más maravillosos, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Cuando yo me santifico, cuando yo busco el nombre de la intimidad con el Señor, cuando yo busco honrarle y glorificarle en todo momento, el respaldo de Dios viene sobre nosotros, porque como estuve con mi siervo Moisés, les mostraré a todos que así estoy contigo. Ese respaldo que viene de parte de Dios sobre nosotros. Y a mí me encantan estas narrativas maravillosas del pueblo de Israel, porque aunque era un pueblo idólatra, un pueblo adúltero, un pueblo que no estaba contento con nada, si le daban carne querían otra cosa, y si le daban otra cosa querían otra cosa, y si le daban más querían regresar a Egipto, y siempre estaban protestando. Y me parece tan familiar la historia, porque así pareciera que somos muchos de nosotros. Pero el Señor envía a Josué y le dice, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, y van a entender, dice, que como estuve con Moisés, así estaré contigo. El respaldo de nuestro Señor está sobre cada uno de nosotros, y en todo momento nosotros vamos a recibir ese respaldo, porque en todo momento nosotros vamos a estar honrándole, vamos a estar buscándole, vamos a estar glorificándole, vamos a estar humillándonos delante de la presencia del Señor, siendo olor fragante para hacer la voluntad de nuestro Padre.
Qué hermoso es poder ser útiles y dejarnos ser lo que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Cuando hayáis entrado. Aquí pareciera que hubo un error, ¿verdad? Diciéndole, debería decir: cuando el Señor divida las aguas en dos, entonces ustedes pueden entrar para no mojarse sus pies. Mire cómo cambian las cosas, ¿verdad? Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. La directriz de parte de nuestro Dios siempre debe de ser escuchada, debe de ser atendida, pero debe de ser ejecutada para que cada uno de nosotros podamos cumplir la voluntad del Señor y recibir esa recompensa y darle la gloria al Señor, levantar ese altar del otro lado con olor fragante para glorificar su nombre. Y añadió Josué, verso 10, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu. Y cuando mire, esto es lo maravilloso y es lo que quiero dejarte en tu espíritu y tu corazón como último punto. Lo que nosotros debemos de hacer, esta debe de ser mi acción, esta debe de ser mi reacción a lo que el Señor me está diciendo, esta debe de ser mi reacción a las directrices que el Señor me está mandando. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, y llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Araba, del mar salado, se acabaron. Se dividió el mar. Pero mi acción, mi reacción al mandato del Señor es hacer, es cumplir, es yo ejecutar lo que el Señor me está mandando. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, del Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Los sacerdotes, las cabezas de hogar en nuestro tiempo. Tú y yo somos sacerdotes de casa, pero pareciera que estamos mandando a las generaciones y mandando a nuestras esposas para que vayan y se mojen los pies y después tenemos que pasar nosotros como sacerdotes. No, nosotros tenemos que ir por delante, nosotros tenemos que ir por delante cumpliendo y creyéndole al Señor y dejando ese testimonio a nuestras familias, a nuestros matrimonios y a nuestras generaciones de que cuando confiamos en el Señor, cuando yo hago mi acción, cuando yo me mojo mis pies, las aguas empiezan a dividir. Hubiera sido más fácil, y mire, Dios tiene el poder para poder hacerlo, de que todos estuvieran listos y que cuando suenen las trompetas el Señor va a abrir las aguas en dos. No, Él te manda a tener una acción, Él te manda a que creas en Él, porque ¿de qué sirve que abra las aguas? Sí las abrió, pero yo no hice nada. Es que yo no voy a hacer algo para que el milagro suceda. Sí lo vas a hacer, es creerle al Señor, es decirle: yo te creo. Y yo no sé, mire, aquí dice que cuando se mojaron, pero imagínese, usted empieza a caminar y le llegan a los tobillos, usted cargando el arca, y le llegan a las rodillas, y le llegan a los muslos, ay Señor Santo, y le llegan a la cintura, y después empieza a llegarle al pecho. ¿Y cuándo se va a abrir esto, Señor? El Señor te manda a cumplir una orden, pero en fe, caminar delante de Él, diciéndole: yo te
creo, Señor, y como sacerdote, como cabeza, como guerrero tuyo, Padre Celestial, yo voy delante diciendo, yo le creo a mi Dios para que todo el pueblo, cuando se empiecen a abrir las aguas, pero ¿por qué? Porque Jehová lo dijo, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Entonces ahora cumple y vas a mojarte los pies, y cuando se empiecen a mojar los pies se parten las aguas. Entonces todo el pueblo dice, gloria al Señor, pero estos le creyeron y empezaron a avanzar, porque Dios dio una orden y yo estoy aquí para cumplirla, y yo estoy aquí para decirle, Señor, yo te creo, yo no te cuestiono, Señor, yo no entiendo tus planes, pero yo no vengo aquí a entender tus planes, yo vengo a cumplirlos y a creerte, Padre Celestial, porque cuando cumplo los planes yo te creo. Cuando tú me dices, baja y vas a estar en ese peñasco entre el mar y lo de arriba donde está Faraón, y aquí las aguas, sí, pero por más poderoso, mayor es el que está en mí que el que pelea contra mí. Y cuando yo me voy a meter a ese peñasco, en ese risco, y lo bajo, y está el mar enfrente y mis enemigos arriba, yo solamente dependo del Señor, no dependo de mis fuerzas, no dependo de cuántas armas tengo, yo dependo de que Él fue el que me mandó para ahí, Él me va a sacar de ahí. Y después Él me dice, empieza y camina, métete al mar, mójate los pies, camina y mójate los pies, porque ese mar se va a dividir, y si no se empieza a dividir, y Él te va a cargar y te va a llevar al otro lado, o te va a hacer invisible. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero si Él lo dijo, yo no le cuestiono su palabra. Si Él lo dijo, yo estoy aquí para obedecer las órdenes, porque Él lo va a cumplir, porque Él va a respaldar lo que me mandó hacer. Él dividió las aguas. Las que venían de arriba se fueron para el otro lado, las otras se desaparecieron. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, mire, en medio del Jordán. Ay, Señor Santo, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Qué quiere decir esto? Yo camino, yo voy y abro la brecha, porque el Señor a mí me está mandando. Yo le creo al Señor, y yo le creo al Señor con el arca del pacto. Imagínense cuando se empieza a mojar los pies, ay, Padre bendito, que se abra esto, y yo te creo, y yo te creo. Imagínese usted, yo cargando el arca y abriendo la brecha, y se empieza a partir el agua. Señor bendito, se está partiendo el agua. Tú lo prometiste y tú lo estás cumpliendo. Sí, ahora tú te quedas en medio, ahí en el seco, hasta que pase el último. Tú puedes pasar. Quiere decir que nosotros damos el ejemplo, abrimos la brecha para que todos pasen, para que todos lleguen a la salvación. Tú y yo somos el testimonio, tú y yo somos los pilares que nos debemos de quedar para dar testimonio, para alcanzar a todas nuestras generaciones, para que lleguen en seco, en salvedad, para que lleguen del otro lado, que no los coja el enemigo y que no los mate, que Satanás, que nos está persiguiendo, no tome a ninguna de nuestras generaciones. Tú y yo abrimos el camino, tú y yo permanecemos en el lugar hasta que todos son salvos. Entonces empezamos a marchar para que se cierre todo. En el nombre de Cristo Jesús, atrapemos esta palabra que el Señor nos está dando. Tú y yo somos pilares, tú y yo somos importantes para el plan del Señor. Pero si tú no quieres, el Señor va a ejecutar el plan. Pero qué mejor que yo le diga, heme aquí, envíame a mí. Así como estuviste con Moisés, así como estuviste con Josué, así vas a estar conmigo. Así como estuviste con Abraham, así vas a estar conmigo, Señor. Y yo me apropio de esa palabra, pero yo voy a cumplir. ¿Cómo? Como sacerdote. Como sacerdote yo me mojaré los pies. Como sacerdote yo caminaré. Y como sacerdote yo permaneceré firme. Yo estaré firme como sacerdote hasta que todos se hayan salvado, Señor. Yo voy a pasar y voy a llegar al otro lado para que juntos levantemos ese altar para darte la gloria y la honra solamente a ti. Es difícil, humanamente hablando, sí, porque yo tengo que empezar a caminar en mojado para que todos pasen en seco, y yo tengo que permanecer en lo seco para que todos lleguen al otro lado, y después yo caminar y se empieza a hacer. Imagínense, usted empieza a caminar en mojado y cuando usted va caminando se abre, pasan todos, se va el último y nos vamos. Y eso se empieza a cerrar, Señor. Cuando se empieza a cerrar y nos ahogamos, se empieza a cerrar y se empieza a cerrar y se empieza a cerrar, y nosotros caminando en seco hasta llegar al otro lado.
pero el Señor nos está mandando a cumplir con una asignación. Tú eres sacerdote de casa, tú debes de guiar a tu casa. Tú eres sacerdote de casa. Si es que yo no tengo ningún ministerio ahorita, usted, y como no estamos ni activando en nuestra iglesia, no tengo ningún ministerio a cargo, déjame decirte, tienes el ministerio primero que el Señor ha entregado en tus manos. Se llama familia, se llama esposa, se llama hogar, se llama hoguera. Entonces tú y yo debemos de abrir brecha, mojarnos nuestros pies y permanecer firmes como pilares para salvar a todas nuestras generaciones y impactar a las generaciones que aún no conocemos y que tal vez no conoceremos. Pero dejaremos esa semilla sembrada en nuestras generaciones y como dice aquel canto maravilloso, que los que vienen detrás nos hallen fieles. Tal vez no me van a ver ya a mí fiel porque yo voy a estar gozando de la presencia del Señor, pero van a ver fiel a mi tataranieto, van a ver fiel porque el bisabuelito, porque el tatarabuelito nos dejó este legado y yo sigo porque yo soy el sacerdote ahora. Debemos de dejar de delegar a nuestros sacerdotes que vienen detrás de nosotros para que no pare, para que no dudemos, para que no se cierre el agua. ¿Y quién la vuelve a abrir? Sí, el Señor tiene poder, sí, pero tú te tienes que mojar los pies y debes de permanecer en medio en seco, como yo lo hice, como lo van a hacer mis hijos, como los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos lo van a hacer en el nombre de Jesús. Hay que mojarnos nuestros pies. Hay que hacerlo. Hay que correr a hacerlo porque el Señor lo está diciendo. Y como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Yo recibo esa palabra para mi vida. Esos son uno de los versos y de las historias maravillosas de los capítulos favoritos míos. Y en Éxodo 14 también acabamos de hablar de ello. Sí que le dijo a Moisés, vino palabra de Jehová a Moisés diciendo, si vas a ir, marchen, ¿por qué me clamas? Marchen, hagan algo. Sí, hagan algo, dice Moisés. Y tú, levanta la vara y divide en dos ese mar. Señor bendito. Tú y yo como líderes levantemos nuestra vara, mantengamos esa vara en alto y dividamos, mantengamos esa vara en alto y provoquemos el milagro porque el Señor nos está enviando a provocar el milagro. Hay tiempo de clamar, pero cuando ya el Señor te da el mandato, las directrices, la asignación, ya no es tiempo de clamar, es tiempo de accionar, es tiempo de accionar y hoy es tiempo de accionar. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos apartados. En nuestra iglesia aún no nos estamos congregando. Sí, pero cuando nos congreguemos, viera hermano, tengo un plan maravilloso. Cuando nos congreguemos va a ver cómo llegaré yo a la iglesia. Y mientras llega, te estás enfriando. Y mientras llegas, no estás leyendo. Y mientras llegas, no estás adorando. Y mientras llegas, no estás creciendo. Estás flaqueando, vas a morir. Y tú, juntamente con tus generaciones, hay que levantar esa vara y dividir en dos las aguas. Como lo estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Ahora le toca a Josué. Sí, marcha, que se mojen los pies. Envía a los sacerdotes a que se mojen los pies y yo enviaré mi respaldo, porque como estuve con Moisés estaré contigo y yo no soy un Dios que dice cosas y no las cumple. Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de palabra, Él es un Dios maravilloso, Él es un Dios que hace, Él es un Dios poderoso y así está sobre mi vida y sobre tu vida. Pero tú y yo tenemos una gran carga y ahora no es el arca del pacto, ¿verdad? Sí, pero tenemos la presencia de Dios en nosotros y tenemos esa responsabilidad que Dios nos ha dejado como sacerdotes, como cabezas de casa, impactar a nuestra hoguera para que salgamos e impactemos hasta lo último de la tierra. Hay que accionar. Es tiempo de accionar. Y tú y yo lo vamos a hacer como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, con los sacerdotes por delante, abriendo camino en el nombre de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Su columna de fuego esté sobre de ti todos los días y su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. A mojarnos nuestros pies
porque como estuvo con Moisés, así estará con nosotros. Es tiempo de accionar. Dios te bendiga.